tal? ¿Cómo les va? En primer lugar quisiera agradecer su participación a este encuentro. Sabemos que a veces es complicado para todos nosotros, tenemos toda una serie de actividades, pero en verdad que aplaudimos este esfuerzo, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar, mi nombre es Jaime Porras, les estoy hablando desde Montreal, y yo les hablo a nombre de la Dirección Ejecutiva del Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana. Como saben ustedes, el curso de Migración y Derechos Humanos ofrecido por el COLAM se imparte del 28 de mayo al 5 de agosto de este año. Quisiera subrayar que esta edición especial del curso se desarrolla en el marco del proyecto SAMI, es decir, el Servicio Andino de Migraciones 2011-2013, con el financiamiento de la Unión Europea. A lo largo del curso ustedes van a poder participar en 5 videoconferencias a través de esta plataforma, Blackboard Collaborate. Y bueno, hoy damos comienzo a estas reuniones. Quisiera agradecer al doctor Juan Navarrete, subdirector regional para Centroamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de haber aceptado la invitación para impartir esta charla. Vamos a escuchar dentro de unos minutos sus comentarios, sus reflexiones sobre el tema de los paradigmas de la seguridad, los derechos humanos, las migraciones y las fronteras. Bueno, no me queda más que decir. Quisiera otra vez agradecer a nombre del COLAM la participación de todos ustedes y bueno, espero contar con todo su apoyo al momento de difundir también los conocimientos y bueno, los beneficios también que ha tenido este curso y que tendrá seguramente para todos nosotros. Muchas gracias, María José, cedo la palabra. Muchas gracias, Jaime. Bueno, me gustaría ahora que puedan hablar las tutoras y Carla Villarreal en nombre de la coordinación académica del curso, y luego de las tutoras va a hacer su intervención Diana Cano para introducir al doctor Juan Navarrete. Adelante, tutoras. Sí, Carla Villarreal, Juani o María Teresa. Adelante, por favor. Buenos días, habla María Teresa Palacios. Muchas gracias a Jaime pues por la introducción, a María José por todo este apoyo técnico, logístico y naturalmente pues también todo el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos ha colaborado mucho con el desarrollo de este curso. Pues para los que no me conocen y los que me conocen también por correo electrónico, mi nombre es María Teresa Palacios, soy profesora investigadora de la Universidad del Rosario. Y trabajo concretamente temas de migraciones internacionales, desplazamiento forzado, en el grupo de investigación en derechos humanos de la Universidad del Rosario, la Facultad de Jurisprudencia en Bogotá, en Colombia. Para mí pues es un gusto poder compartir con ustedes esta videoconferencia. Adicionalmente poder integrar a todo el módulo que hemos desarrollado y que llevamos desarrollando hasta este momento, que son 2 unidades, pues una discusión tan importante como son los paradigmas de la seguridad y pues todos estos esquemas que permean mucho las políticas migratorias a nivel de los estados de manera interna. En ese sentido pues no tendría nada más que decir, además de agradecer a todos la participación y las personas pues del grupo que están conmigo también, que hayan podido hacer el esfuerzo y sacar el tiempo de sus trabajos para poder estar con nosotros acá. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Le doy la palabra entonces a Juana María Ibáñez. Adelante, Juana María. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Pues al igual que María Teresa, quiero transmitir mi agradecimiento a COLAM, a la Pontificia Universidad Católica y a todo el personal, los colegas que están detrás de esta actividad para que se haga posible y, como les hemos reiterado a todos los alumnos, puedan ampliar y mejorar los conocimientos que están plasmados en los módulos de la plataforma. También para los que no tenemos contacto permanente, pues soy Juana María Ibáñez, otra de las tutoras de este curso virtual, y bueno, esta ocasión espero realmente que la puedan aprovechar los alumnos de ambos grupos. Tengo el
el honor de conocer en persona al doctor Navarrete y realmente creo que van a poder aprovechar muchísimo la experiencia del día de hoy para ampliar los conceptos que ya hemos venido trabajando durante estas semanas. Quizá para un poco contextualizar a Juan sería comentarle que durante estas semanas básicamente los alumnos han trabajado los conceptos esenciales sobre los procesos migratorios y en estas 2 últimas semanas se han enfocado en las obligaciones de los estados con relación a las personas migrantes y específicamente respecto a los derechos que normalmente son violados en relación a este grupo considerado normalmente vulnerable. Entonces, el tema de hoy, materia de la videoconferencia, realmente queda perfectamente ubicado en la secuencia para que ellos puedan aprovecharlo al máximo y poder rendir su segunda tarea como parte de este curso. Pues y nada más agradecerles a todos los alumnos que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí y pues bienvenidos a esta plataforma virtual. Un abrazo. Muchas gracias, Juana María. Entonces le damos la palabra a Carla Villarreal, que va a hablar de parte de la doctora Salmón. Adelante, Carla. Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Carla Villarreal, soy asistente de la doctora Elizabeth Salmón en la coordinación de la Red de Gobernabilidad y Derechos Humanos de COLAM. Ella está en estos momentos dictando clases en la universidad. De todas maneras, envío su saludo y agradecimiento por la participación constante que estamos teniendo en este curso, en esta primera edición del programa Inmigración y Derechos Humanos. En verdad les agradecemos a todos el esfuerzo de estar también en esta primera videoconferencia, que como se ha transmitido en el foro de novedades, si bien no entrará para efectos de la calificación del curso, que era algo que estaba preocupando a los participantes porque no estaba planeado así desde el inicio, es importante que tengamos estos espacios sincrónicos para poder intercambiar ideas y hacer un poco más dinámica la experiencia en el curso. Además, también quería comentarles o reiterarles que serán considerados los horarios, ¿no?, un poco quizá por la tarde para no interferir tanto con las horas de trabajo de cada uno para las próximas videoconferencias que se estarán programando. Nuevamente reiterarles el agradecimiento de parte de la coordinación de la red y bueno, después de escuchar al doctor Juan Navarrete en la primera videoconferencia. Saludos. Muchas gracias, Carla. Entonces le pasamos la palabra a Diana Cano. Adelante, Diana. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Diana Cano, trabajo con la Fundación Esperanza. Y bueno, gracias a todos los colegas del COLAM, a Juan por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, es la primera experiencia que hacemos en este ejercicio y que está, como lo dijo Jaime, en el marco del proyecto SAMI, donde estábamos interesados en realizar una estrategia de fortalecimiento a las organizaciones de sociedad civil y a los funcionarios públicos de la región andina que trabajaran en el tema de movilidad humana y migraciones. Y en ese sentido, pues hemos encontrado que es una experiencia interesante, que tiene múltiples retos, en tanto las comunicaciones virtuales siempre implican algunas diferencias, no solo de horarios, sino también en la forma de entender o de apropiarse de los conceptos y demás, y creo que bueno, que es una experiencia interesante y que muchísimas gracias a todos por su colaboración y demás, y a todos los participantes también, muchísimas gracias porque hemos notado que ha sido bastante el compromiso durante estas semanas. Y bueno, en este momento ya presentar a Juan. Juan Navarrete es abogado de la Universidad Santa María de Caracas, hizo una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela, trabajó con la Organización de Derechos Humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, fue director ejecutivo de Amnistía Internacional en Venezuela en el periodo de 1998 al 2000, posteriormente fue director general de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello,
consultor especializado en temas de derechos humanos, democracia y acceso a la justicia, y actualmente trabaja en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, y se ha desempeñado como director del Departamento de Instituciones Públicas, director del Programa de Acceso Ciudadano a la Justicia Laboral, y actualmente es director regional para Centroamérica. Entonces, muchas gracias a todos, y Juan, te dejo la palabra. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al COLAM a través de María José y Jaime por la oportunidad de poder compartir estas reflexiones sobre el tema de los paradigmas de seguridad, derechos humanos, migraciones y las fronteras. Igualmente también agradecer a Diana Cano de la Fundación Esperanza, quien a través de ella se permitió esta oportunidad, esta valiosa oportunidad de compartir con ustedes. Igual a Juan, muchos saludos y agradecido esta oportunidad también de acompañar en este proceso, y a la Universidad Pontificia del Perú también agradecerle por este apoyo, que ya en otras oportunidades hemos trabajado otros procesos también con el COLAM de juicio justo y debido proceso. Un poco, tal como es el título, ¿no? Un poco es hablar de los paradigmas de la seguridad, derechos humanos, inmigraciones y fronteras. Supone revisar un poco también el contexto de los conceptos y paradigmas de seguridad que se han venido manejando en América Latina y el Caribe históricamente. En ese sentido, cabe destacar que estos conceptos de seguridad vinculados fundamentalmente a lo que hoy en día está más asociado, y la discusión y el debate en general lo asocian mucho al tema de la violencia, el delito y la criminalidad, y muy poco se ha abordado el tema de enfocarlo precisamente a las a las personas migrantes en relación a su situación o condiciones de vulnerabilidad que esto supone, y en donde los conceptos de seguridad, sin lugar a duda, nos ponen en una situación en la cual crean mayores condiciones de vulnerabilidad, de riesgos y amenazas a las poblaciones migrantes. De ahí la importancia de poder hacer este abordaje y visibilizar este enfoque de la seguridad en las personas migrantes, con la idea también que esto pueda servir para generar un debate mucho más amplio que pueda incidir en diseñar políticas públicas que tomen en consideración a las personas migrantes en el marco de los modelos y diseños de políticas de seguridad. En América Latina, el debate que se ha generado ha estado muy marcado con nuestra historia, que tiene que ver, en primer lugar, hablar un poco de la seguridad de Estado y el tránsito de esa seguridad de Estado, lo que hoy en día se conoce como seguridad humana. En el medio de estas dos polos de seguridad de Estado y seguridad ciudadana, se manejan otros conceptos como son el de seguridad ciudadana, el de seguridad pública, el de seguridad democrática, que están asociados precisamente a ese engranaje de los ámbitos y los de protección a las personas, y a esos enfoques que están orientados a buscar que el sujeto central de la protección en materia de seguridad sean las personas humanas y no sean el Estado, como tradicionalmente se maneja mucho y ha quedado marcado por la historia en América Latina. En ese sentido, la siguiente, por favor, podríamos visualizar cómo en América Latina se ha construido el concepto tradicional de seguridad basado en la seguridad de Estado. Esa seguridad de Estado que tuvo una traducción en muchos de nuestros países en la década de los 70 y 80, en el cual en América Latina nos movíamos en tres escenarios, en tres contextos, que era en el contexto de los países que vivían bajo dictaduras, los países que vivían en conflicto armado, como fue el caso de la región centroamericana, y los países que tenían democracias incipientes o en procesos de fortalecimiento. En ese sentido, producto de ese concepto de seguridad de Estado, está centrado fundamentalmente en los elementos de integridad territorial, en la estabilidad política y en cuestiones militares. Esos son como los elementos que integran esa valoración de la seguridad de Estado. Esta seguridad de Estado tuvo una perversión en América Latina que basado en la siguiente, por favor, basado un poco en el contexto mundial de la Guerra Fría,
en el cual ese impacto tuvo una traducción en un concepto de seguridad, en un modelo, un paradigma de seguridad que fue impulsado especialmente en el escenario de la Guerra Fría, especialmente por los Estados Unidos, que tenía que ver con el tema del enemigo interno y el tema de la seguridad nacional. Ese modelo de seguridad nacional es el origen de lo que podríamos decir hoy en día las estructuras policiales o estructuras o fuerzas de seguridad que componen cada uno de nuestros países en América Latina y el Caribe. Eso fue movido precisamente por el tema de la polarización del mundo entre la izquierda y la derecha. Se refuerza un concepto de seguridad basado y centrado en el Estado, es decir, el objeto de protección era el Estado. El Estado y sus instituciones y su integridad territorial. Por lo tanto, la persona humana no era considerada y tomada en cuenta, sino por el contrario, ciertos grupos de los países eran considerados como enemigo interno y como tal se diseñaban las políticas de seguridad, y esto, sin lugar a dudas, marcó unas graves violaciones a los derechos humanos en muchos de los países, que hoy en día están muy reflejados incluso en la mayoría de los casos que han llegado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, relacionado precisamente con la implementación de estos tipos de modelos de seguridad nacional basados en la seguridad del Estado. Esa doctrina se dio, por supuesto, hubo dictaduras, hubo graves violaciones de derechos humanos, y el Estado fue el principal agresor en este tipo de circunstancias, ¿no? La siguiente, por favor. En esa idea, a partir de todo este debate, se empieza ya en América Latina, ya pasado la década de los 70, 80, empezando los 90, a enfrentar ya encontramos una región centroamericana que ya ha habido procesos de paz, en donde se instauran democracias, hay un proceso de fortalecimiento de la democracia. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe, en su gran mayoría, no están bajo regímenes dictatoriales, están bajo democracia, estados democráticos de derecho, constitucionales. Ese escenario cambia y surge pues una nueva discusión de los paradigmas de seguridad. Sin embargo, que es importante destacar que si bien entramos a la implementación de una era democrática en la década de los 90, esa era democrática no necesariamente ha garantizado que los modelos de seguridad, las políticas de seguridad y las estructuras o instituciones vinculadas a la seguridad, como las policías o fuerzas de seguridad pública, hayan cambiado esos paradigmas en su totalidad. En algunas ha habido avances, en algunas ha habido retrocesos, pero sin embargo es un debate que todavía está pendiente en toda la región. Luego, en 1994, empiezan las Naciones Unidas a promover el concepto de desarrollo humano como un derecho, que habla en donde empieza ya a darse los primeros elementos indicativos de la construcción de un nuevo enfoque, que es el enfoque de la seguridad humana, en donde se habla que la seguridad humana no significa con contar con salvaguardas cuidadosamente erigidas contra la amenaza de un holocausto nuclear, sino con la probabilidad de que sea reducido grandemente al terminar la Guerra Fría, un cambio que responda verdaderamente a una seguridad integral a las amenazas frente a los temas de pobreza mundial que atraviesan las fronteras internacionales, en formas del narcotráfico, el VIH-Sida, el cambio climático, migración y terrorismo. La siguiente, por favor. Visto esto, la seguridad humana empieza a incursionar entonces como un tema de preocupación universal por el cambio de los paradigmas, buscando la centralidad de la seguridad humana en la persona humana. Es decir, es transitar de un paradigma de seguridad de Estado o seguridad nacional estatocéntrica, que se centra en la seguridad del Estado, a pasar a un paradigma, un modelo de seguridad humana que se centra, que es un modelo antropocéntrico, que se centra en la persona humana. Entonces, esa discusión y ese debate aún está en distintos escenarios, no logra establecerse un consenso universal en ese sentido, pero hay avances en esa dirección y hay un camino intermedio que es un poco el que veremos más adelante. Los componentes de la seguridad ciudadana son interdependientes porque parten de la integralidad, la indivisibilidad de los derechos humanos, entendidos estos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos al medio ambiente y a la solidaridad. En fin, es una visión mucho más integral, interdependiente, en donde se busca la protección del ser humano en todos sus ámbitos y en todas sus esferas.
Tiene un énfasis fundamental en la prevención temprana, es decir, anticiparse ante los hechos que puedan afectar o poner en riesgo o bajo amenaza a poblaciones en condición de o situación de vulnerabilidad, lo cual le da un cambio de paradigma al tema. Que el enfoque de seguridad de Estado es un enfoque que esencialmente es de respuesta inmediata, de carácter represivo, en donde la prevención poco tiene cabida o ningún tipo de cabida en algunos casos. Entonces aquí el énfasis en la seguridad humana está basado en anticiparse a las situaciones y en función de la protección de la persona humana. Y en definitiva está centrada en el ser humano, como ya lo hemos destacado en todo el eje de los componentes del concepto de seguridad humana. La siguiente, por favor. Todo esto en torno a que, como frente al ser humano movido en amenaza, frente a escenarios de amenazas y riesgos y condiciones de vulnerabilidad, en el orden político, en la comunidad, en lo personal, en lo ambiental, en la salud, la alimentación y en lo económico. Como ven, es un concepto que también es importante destacar acá, como está centrado en la persona humana y en el desarrollo humano, no necesariamente donde todo el esfuerzo está buscado precisamente a minimizar las amenazas, los riesgos de la persona, para que ésta pueda pues gozar y disfrutar integralmente sus derechos humanos. Aquí también hay otro tema que se discute mucho y que es importante también tenerlo presente para la discusión que ustedes van a tener y el proceso que ustedes están de reflexión sobre el tema de los derechos humanos de las personas migrantes. Es el tema de, tampoco esto no supone el tema de lo que se conoce hoy en día como la securitización de todo el orden político, social y económico de nuestros países, sino al contrario, esto lo que busca precisamente es dar un abordaje en la centralidad de la persona humana. Los enfoques o encuadres de lo que se conoce como securitización de todo, es un enfoque que lo que hace es replicar los modelos de seguridad clásicos de Estado, pero en los distintos órdenes. Es decir, cuando se habla de lo económico no se está pensando en la persona humana, sino se están pensando en los modelos económicos, en los modelos que se implanten, que garanticen que esas políticas económicas sean implementadas adecuadamente para garantizar ingreso, pero no pensando en distribución del mismo. Es decir, tiene otra lógica de discusión un tanto ideológica en su implementación. La siguiente, por favor. Y por eso hay que tener cuidado en este debate y cuando se centra especialmente en el concepto de seguridad humana, que más que un concepto, por las discusiones que hemos tenido nosotros acá en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con distintas experiencias, más que un concepto, la seguridad humana es un enfoque y un eje de abordaje del tema de seguridad. Porque conceptualizarlo es hablar de todos los derechos humanos, hablar de todos los estándares que busquen garantizar la protección integral de la persona humana. Entonces, por lo tanto, no podríamos necesariamente limitarlo estrictamente a un concepto como tal. Pero, sin embargo, como para tener una noción de su alcance, podríamos decir que consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas, de las amenazas, que es el tema fundamental, que es la protección ante las amenazas críticas, graves y omnipresentes, generalizadas, de forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano. Esto no viene a ser más que una materialización de lo que dice el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice librar a los pueblos del temor y la miseria. Es decir, el temor como el elemento de amenazas y riesgos y la miseria con las condiciones de realización plena de todos los derechos humanos, el derecho al desarrollo, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. La siguiente, por favor. Entonces, visto con estas dos dimensiones, que es el tema de la libertad por un lado del miedo, que es la liberación del terror, y el tema de la libertad de la miseria, es el tema de reducir las brechas de exclusión social, generar políticas que no discriminen, generar políticas que incorporen y que permitan el desarrollo de la personalidad humana en un ambiente de dignidad y vida plena. Entonces, en ese sentido, busca como principal elemento el de la protección y el del empoderar a las personas como sujetos de derecho. Toca esencialmente el núcleo vital de los derechos humanos, es decir, todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, y busca precisamente prevenir y anticiparse ante lo que son las graves amenazas generalizadas sobre los que son problemas de supervivencia, medios de vida y dignidad. La siguiente, por favor. Entonces, en esto podríamos verlo, si lo vemos como una especie de constelación,
Esto sería una constelación que busca la dignidad humana en el sentido donde están presentes los derechos humanos, la seguridad humana y el desarrollo humano. Es decir, estos tres elementos como especie de una constelación que busca precisamente garantizar y proteger a la persona humana en todas sus dimensiones. La siguiente, por favor. Hay distintos elementos metodológicos que se utilizan un poco para identificar y anticipar frente a las amenazas de manera preventiva, indicadores tanto económicos como de salud, personal, ambiental, alimentaria, comunitaria y política, ¿no? Entonces estos elementos ayudan a que para el diseño de una política pública por parte del Estado pueda anticiparse ante las amenazas o los riesgos a los cuales estén expuestas las personas. La siguiente, por favor. En este sentido, impulsando estos nuevos paradigmas de seguridad, nos encontramos con que en el caso del ámbito de la Organización de Estados Americanos, para circunscribirnos a nuestra región, está la Declaración sobre Seguridad en las Américas del año 2003, en donde se habla de la dimensión humana de la seguridad, que es un instrumento importante a tomar en consideración para el diseño de políticas públicas y también para la exigibilidad de los derechos humanos en el marco de seguridad y personas migrantes. Luego se creó una instancia que se llama la Secretaría de Seguridad Multidimensional, que un poco trata de promover este debate sobre los nuevos paradigmas y modelos de seguridad. El caso específico de Centroamérica, luego los procesos de paz, post-conflicto armado. Hay un instrumento muy importante que se llama el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que es un tratado que da unas orientaciones precisamente para superar o evitar que la región vuelva a caer en situaciones de conflicto armado que vivió durante la década de los 70 y 80. Entonces, tiene los conceptos claves sobre el concepto de seguridad democrática, seguridad humana y seguridad cooperativa, como lo enfocan desde este tratado marco. Luego, en el caso del Mercosur, está la declaración final de la Cumbre Social de Brasilia del 2006, en donde aparecen toda una serie de consideraciones más basadas en el enfoque, podríamos decirlo, de seguridad humana, y en donde hay una serie de consideraciones que también sería importante que pudieran tener en cuenta a la hora de ustedes poder tener estrategias de incidencia o de investigación para promover nuevos paradigmas de seguridad en lo que tiene que ver con las personas migrantes. La siguiente, por favor. También tenemos en muchas constituciones de políticas de muchos países, se ha venido ya estableciendo a nivel constitucional el tema de seguridad. Podemos citar como una de ellas el caso, por ejemplo, de la Constitución de la República del Ecuador, que habla que en su artículo 393 que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos y la planificación y aplicación de estas políticas, que se encargará de órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. Aquí vemos cómo ya empieza a constitucionalizarse el tema de la seguridad. Así también está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no lo amplía el concepto a un concepto de seguridad humana, sino que él lo establece como un concepto de seguridad ciudadana. Sin embargo, es un avance también, porque es un poco también ya dar señales más claras, más contundentes, de apartarnos del paradigma de seguridad de Estado o la seguridad de la nación. La siguiente, por favor. En ese sentido, cuando ya vemos toda esta construcción de paradigmas y todo, y hacia dónde debe estar orientado la seguridad para que verdaderamente sea garantía de derechos humanos y no sea amenaza a la vigencia de los derechos humanos, en el ámbito de lo que es el tema que los ocupa ustedes, es en el tema de migrantes. Hay que ver, para poder garantizar efectivamente la seguridad, debe verse en distintas dimensiones, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, la seguridad para migrantes debe ser entendida como la obligación prioritaria del Estado de garantizar la seguridad del ser humano. Yo creo que ese tiene que ser el primer elemento del abordaje de la seguridad con migrantes. Es decir, debe de dejarse de lado todos esos esquemas donde que prevalezca solamente la integridad territorial, o donde prevalezca solamente la seguridad de Estado, o donde prevalezca solamente la seguridad fronteriza, porque todo eso genera situaciones de amenaza a la seguridad del ser humano. Entonces tiene que verse desde otra óptica, desde otro enfoque, y eso indudablemente supone un gran esfuerzo para tratar de decidir y cambiar estos enfoques. La siguiente, por favor. Luego,
también entenderla como que protegiendo sus opciones y oportunidades de estar libre de cualquier tipo de riesgos y amenazas y vulnerabilidades, que ya aquí encierra lo que sería en el ámbito de la seguridad ciudadana, es decir, la persona que decide abandonar su país por las razones que sea, tiene la libertad de hacerlo, su país de origen, de tránsito, de destino o de retorno, en todo ese proceso pueda estar garantizado y estar libre de cualquier riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Y aquí nos encontramos en el tema de la seguridad ciudadana, es decir, hay una obligación del Estado de garantizar los derechos de estas personas, independientemente de su condición legal, un poco lo que desarrolló la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada a las personas migrantes, trabajadoras y sus familiares, en el cual, independientemente de la condición legal que tenga, la persona debe ser protegida en toda su dimensión y en toda su condición de ser humano. La siguiente, por favor. El otro ámbito que tiene que ver con la seguridad, en el caso de migrantes, tiene que ver que hay que garantizándole así su calidad de vida. Todo ello debe ocurrir en un contexto de un Estado que protege los espacios públicos y garantiza los derechos ciudadanos. Aquí estamos hablando de un ámbito, de una dimensión de seguridad pública. Entonces, en este ámbito de seguridad pública creo que también aquí hay un elemento muy importante a considerar, que es el tema que ya no solamente las acciones o omisiones del Estado en el tratamiento de las personas migrantes y en su condición de migrantes, sino que en el escenario de la violencia, el delito y la criminalidad que está ocurriendo actualmente en la región, especialmente si tomamos en cuenta la región de Centroamérica y México, en donde ya no solamente es la acción o omisión del Estado la que interviene en el tema de las personas migrantes, generando situaciones de amenazas y riesgo por la concepción de seguridad, sino que nos encontramos que en el trayecto, en el tránsito de las personas migrantes, empiezan a intervenir ya grupos o redes del crimen organizado, el narcotráfico o grupos de trata de personas. Entonces todo esto ya viene a crear mayores situaciones de amenazas y riesgo a las personas migrantes por la participación de estos grupos. Bueno, hemos visto recientemente las muertes que han ocurrido en México, todo el tema de la extorsión que ocurre en la ruta centroamericana para ir a Estados Unidos, pasando por Guatemala, llegar a México hasta llegar, todo el trabajo el perverso trabajo que hacen los coyotes en todas estas rutas. Es decir, ya empiezan a entrar otros actores que no son necesariamente del Estado. Entonces aquí el Estado tiene entonces que definir unas políticas que estén orientadas, es decir, no puede decir, bueno, son migrantes y quién los manda a ser migrantes. El Estado tiene que entonces asumir una política de garantizar los derechos humanos de estas personas frente a estas amenazas y estos riesgos que son reales y concretos en el tránsito de los migrantes por conseguir pues su sueño o el ideal o las condiciones o el proyecto de vida que se hayan planteado. Entonces, sin lugar a duda, que estos son temas que no son fáciles de aceptar por parte de los Estados, porque el Estado dice, bueno, ya yo tengo bastante con tener que hacer la seguridad con las personas que viven en mi país, para yo entonces también pensar en la seguridad pública de las personas que transitan o que emigran por estos países. Entonces creo que eso supone un gran esfuerzo de concientización, un gran esfuerzo de incidencia política, un gran esfuerzo de articulación de las redes, tanto organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y, bueno, los movimientos religiosos, que también dentro de todo este panorama que es un poco alentador en términos de lo que es la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, también hemos visto cómo se han creado redes sociales humanitarias en todo el eje de la migración, que también ha sido una respuesta y una luz frente a esto, tratando de dar asistencia humanitaria a las personas migrantes, pero que desafortunadamente también entonces son víctimas tanto de los cuerpos de seguridad del Estado como de los grupos del crimen organizado, las redes de extorsión que están en el eje de las por donde transitan las personas migrantes. No es un secreto, por ejemplo, toda la situación que está viviendo actualmente el padre Solalinde en México, que ha tenido que salir del país por protección, por amenaza a su vida. Entonces aquí entramos en otro ámbito también de protección, que es el derecho a defender los derechos humanos de las personas migrantes, y por lo tanto el Estado debe diseñar programas también para proteger y garantizar que cualquier persona puede defender los derechos humanos de esta persona o prestar asistencia humanitaria y de atención en lo que tiene que ver con los procesos migratorios. Yo quisiera dejar estas reflexiones hasta acá, un poco para poder también tener la oportunidad de compartir con ustedes sus impresiones, sus comentarios, sus observaciones, que nos permitan pues contribuir un poco, y espero que
que haya podido yo aportar algo para las discusiones que ustedes han tenido y que van a tener, y en ese sentido también ofrecerles en nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos todos nuestros trabajos, nuestros materiales, nuestra disposición también a contribuir a esta discusión desde el enfoque de los derechos humanos, que en definitiva lo que busca es la dignidad del ser humano y poder vivir en convivencia y en paz, y que el ser humano pueda desarrollar todas sus expectativas de vida, su proyecto de vida, en un marco de garantía del respeto a sus derechos humanos. Muchas gracias.